because he never quits. He never gives up, and he just has a drive to go, 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 go all the time. Disfruta de unas buenas vacaciones con tu tarjeta de crédito de Caja Morelia Valladolid y obtén hasta 2% de cashback. Caja Morelia Valladolid. Somos la caja que va contigo. Aplican restricciones. Consulta términos y condiciones en www.cajamorelia.com.mx. Todo el sistema al pueblo. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, soy Gerardina Carreño y me da muchísimo gusto saludarle y darle la bienvenida a esta emisión de su noticiero a las 8 con toda una hora de la información más sobresaliente de esta jornada. Gracias a ustedes, amigos y paisanos que nos sintonizan a través de Mexicanal en Estados Unidos, al sur de Canadá también, y a usted que nos sigue aquí en Morelia y en todas las regiones del estado donde llegamos y contamos con su preferencia y su lealtad. Saludo con muchísimo gusto a mi compañero Eric Cepa. ¿Cómo estás, Eric? Gera, también te saludo con mucho gusto. Al igual que usted, al igual que nuestra compañera Alejandra Almanza, intérprete de lengua de señas mexicana, y a todas las personas que nos siguen a través de los diferentes sistemas de cable que siguen aquí a las 8, y también a quienes nos ven en www.sistemamichoacano.tv, y le invitamos como cada noche a establecer contacto vía redes sociales. Nosotros iniciamos aquí a las 8. Falta coordinación entre los distintos niveles de gobierno en materia de seguridad en la entidad. Los afectados, las y los ciudadanos, asegura especialista en la materia. Defensores de los derechos humanos de la población diversa sexual podrán acceder a apoyos económicos. Le tendremos todos los detalles. El actual director artístico del Festival Internacional de Guitarra de Morelia, Daniel Olmos, se incorpora al Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura. Infancias y adolescencias de Zamora comparten sus experiencias en los semilleros creativos de Michoacán. Iniciamos aquí a las 8. Claro que sí, comenzamos y como le informamos de manera oportuna, ayer lunes se reunió el Gabinete Estatal de Seguridad integrado por instancias de la entidad y también del municipio de Morelia. Y a esto se refirió después el mandatario Alfredo Ramírez Bedoya. Luego de los altos índices de hechos delictivos en el estado y en la capital michoacana, este martes el gobernador del estado, Alfredo Ramírez Bedoya, sostuvo una reunión de trabajo con el presidente municipal, Alfonso Martínez Alcázar, y titulares de las fuerzas de seguridad de los 3 niveles de gobierno. La idea de la reunión fue fortalecer los temas de seguridad en los llamados giros negros y comerciales de la capital michoacana. El tema es fortalecer la seguridad en Morelia. Hay varias propuestas. Número 1 es la coordinación. Esa es indispensable entre todas las instancias a nivel federal, estatal y municipal, unir esfuerzos legales, porque si bien es cierto la Fiscalía es quien persigue los delitos y ya está haciendo las investigaciones pertinentes, también es cierto que el municipio es el único que tiene atribuciones legales en el tema de reglamentos municipales, de giros negros, de giros rojos, de giros comerciales. La policía auxiliar deberá supervisar con especial atención este tipo de giros en el municipio, sugirió el mandatario estatal al mismo tiempo que urgió a modificar la reglamentación en Morelia. Que la policía auxiliar sea quien vigile, quien dé seguridad a estos giros comerciales, a estos prestadores de servicio, y tenemos que modificar, también es cierto, los reglamentos municipales donde se establezca la obligatoriedad de que estos giros negros y rojos deben contar con policía auxiliar para brindar su seguridad. El mandatario enfatizó que estos giros negros no deben operar con horario corrido, por lo que ofreció su respaldo mediante la Guardia Civil de Michoacán para que junto con los inspectores municipales den seguimiento y orden a todos los antros y bares de Morelia. Finalmente, Ramírez Bedoya resaltó que solo con la unión de las instancias de seguridad de los 3 niveles de gobierno se podrá garantizar la seguridad no solo en Morelia, sino en toda la entidad. Para la Radio y Televisión Pública de Michoacán.
Y el presidente del Comité Ejecutivo Estatal de Morena, Juan Pablo Celis, hizo un llamado al gobierno de Morelia y al comisionado de seguridad, también de la capital michoacana, a realizar un trabajo coordinado con Estado y Federación. Aquí lo que dijo. Ya hemos visto que la falta de coordinación no permite que se bajen el índice de homicidios en Morelia, por el contrario, va en aumento. Y los alcoholímetros no brindan la seguridad. Por supuesto que no estamos en contra de la medida de los alcoholímetros, pero sí estamos en contra de que sea una policía recaudadora. No es la visión que requiere nuestro municipio, nuestra ciudad. Necesitamos que estén los policías para cuidar a la gente, para mantener el orden, para cuidar la seguridad de los morelianos, no para sacarles el dinero. Las diferentes corporaciones policiales deben trabajar de forma coordinada en el rubro de seguridad, así lo puntualizó también Guillermo Valencia, líder del PRI. Tras considerar que se trata de hechos terroristas, el presidente del Partido Revolucionario Institucional, Guillermo Valencia, llamó a la coordinación entre los tres órdenes de gobierno para aclarar lo ocurrido con los bares que fueron incendiados en esta capital el pasado sábado. Celebro que una de las líneas de investigación de la Fiscalía sea esa, que por lo menos alguien le llame a las cosas como son. Y llamamos a la coordinación plena entre los tres niveles de gobierno. La policía de Morelia sea más sensible con la sociedad, porque eso de unos minutos después de estos lamentables hechos suban a las redes sociales fotos fiestas con actores de la farándula y por la noche anden como si nada hubiera pasado en la catedral entre risas, pues es una burla a los morelianos. Lamentó que el gobierno de Morelia no se decida a tomar parte del mando unificado. Y sería muy bueno, como se los hice saber a los presidentes municipales del PRI, que era necesario que todos entraran al tema del mando unificado para que no hubiese pretextos. Sería muy bueno que aquí también se hiciera y que dejaran de comercializar, de lucrar con la policía de Morelia. Están más ocupados en generar ingresos vía el alcoholímetro que buscar a los delincuentes. Señaló que el proyecto de policía de proximidad bajo el que trabaja la alcaldía de Morelia no ha resultado. Prueba de ello es el cuarto lugar en homicidios dolosos que ocupamos a nivel nacional. Para la Radio y Televisión Pública de Michoacán, Heriberto Santos, Guadalupe Becerril. La entidad vivió su peor fin de semana en cuanto a la violencia. Esto se atribuye a la falta de planeación y coordinación entre distintos niveles de gobierno y haber dejado de lado a la sociología y antropología en la estrategia de seguridad. Esto lo aseguró Alberto Guerrero Baena, especialista en temas de seguridad. Los detalles con nuestra compañera Yesenia Magaña. La falta de planeación y un trabajo de inteligencia detallado ha debilitado los esfuerzos y respuesta de los elementos de seguridad en el Estado, así como la desarticulación de las instancias de los tres niveles ha derivado en una crisis de seguridad en Michoacán, expuso el experto en la materia, Alberto Guerrero Baena. Por el otro lado, pues la Fiscalía, que es quien se encarga de perseguir y sobre todo de ejecutar las órdenes de aprehensión, y que en este caso pues tendría que haber una coadyuvancia, una cooperación, un acuerdo entre todos y cada uno de los actores que están dentro del sistema de justicia penal para poderse metas asequibles y no metas irreales, porque al final de cuentas la violencia está a una magnitud en la cual, si nosotros vemos los números oficiales, tenemos que triplicarlo por el tema de la cifra negra, por el tema de las denuncias que no se realizan. Hablando de la capital del estado, Morelia, las dos visiones políticas de seguridad han chocado y las consecuencias de la falta de coordinación impacta al ciudadano promedio. Ellos quieren vivir en su universo paralelo donde solamente son ellos, cuando la realidad de las circunstancias es que ya el efecto de la inseguridad se los comió totalmente a la policía municipal. ¿Por qué? Porque tenemos de igual manera secuestros, tenemos de igual manera homicidios, tenemos feminicidios en Morelia, todo aquello que no se denuncia. Por el otro lado, una persecución punitiva que han utilizado en contra de los ciudadanos.
y vemos resultados, entre comillas, maquillados, que de entrada nos dan a entender que también la propia Comisión Municipal de Seguridad Ciudadana pues está rebasada. ¿Por qué? Porque cuentas con un estado de fuerza que poco a poco se va mermando derivado de todas las renuncias que han tenido el propio personal operativo por la falta de una planeación de trabajo, por la falta de un mando, por la falta de una estrategia. Ambas visiones y estrategias de seguridad necesitan, a decir del experto, no dejar de lado la visión sociológica y antropológica, así como el estudio de terreno que compete a cada nivel de gobierno. La falta de conocimiento de terreno y sobre todo la falta de estudios detallados, no nada más estadísticas bajadas únicamente del secretariado, sino realmente el reconocimiento de terreno por parte del mando, estudiar el terreno y desde ahí partir para saber los indicadores económicos, criminológicos, sociológicos, antropológicos, porque si algo se ha notado en la falta de la estrategia es la falta de estudios y de visión de las humanidades, en este caso la sociología y la antropología en conjunto con la estadística, para poder proponer soluciones que sean acordes a cada territorio y sobre todo para cada uno de los niveles donde se desempeñan esos delitos. Para la Radio y Televisión Pública de Michoacán informó Yesenia Magaña. Ya en otro tema, la Secretaría de Gobierno reiteró el llamado al diálogo con comerciantes del municipio de Pátzcuaro. La Secretaría de Gobierno, a través de la Dirección de Gobernación, reiteró su llamado al diálogo a fin de avanzar en el proyecto del nuevo mercado de Pátzcuaro. El director de Gobernación, Juan Daniel Manso Rodríguez, convocó a los ciudadanos y comerciantes pátzcuarenses a entablar el diálogo para la resolución de dudas y conflictos. Después de tener la charla con los manifestantes que están en contra del nuevo proyecto, reiteró la postura de la Administración Estatal de llamar al diálogo como mecanismo de solución ante cualquier conflicto. Es importante entrar a la ruta de acuerdos. Si bien se respeta el derecho a la libre manifestación, también se deben de respetar los derechos de los demás y no afectar a terceros, señaló. Manso Rodríguez finalizó enfatizando que todas las opiniones serán escuchadas y convocó a una mesa de trabajo este martes, en donde se buscará avanzar en la ruta de lograr un acuerdo. Para la Radio y Televisión Pública de Michoacán. Empresas de la costa michoacana afectadas por el pasado sismo en septiembre del 2022 fueron beneficiadas con la entrega de créditos por parte de Cifinancia. Aquí los detalles. Empresarios de Coahuayana, Aquila y Lázaro Cárdenas, quienes reportaron afectaciones o pérdidas por los sismos de septiembre de 2022, fueron beneficiados con créditos a través del Sistema Integral de Financiamiento para el Desarrollo de Michoacán, Cifinancia. Luego de un recorrido por la costa michoacana, se destinaron 760,000 pesos repartidos en 18 créditos por 180,000 pesos para grupos de mujeres en coordinación con Caja Morelia Valladolid, 3 más por 460,000 pesos bajo el esquema de financiamiento para el fortalecimiento del sector turístico Fincetur y 3 directos al esquema de microcrédito por 120,000 pesos como parte del programa Fuerza Mujer, más 1 en esquema convencional. Tenemos una opción de microcrédito, otra de MIPYME. Los montos van desde 3,000 hasta 1.5 millones de pesos. A la par hemos construido esquemas de financiamiento para apoyar a ciertos sectores en condiciones aún más preferentes. Es el caso, por ejemplo, de Fincetur, donde se ofrecen créditos de 65,000 pesos hasta 200,000 pesos a tasa del 8% anual fijo. Es un convenio que se tiene con la Secretaría de Turismo justamente para apoyar negocios del giro turístico. De acuerdo con Arely Gallegos, titular de Cifinancia, durante esta administración se han colocado más de 8,000 créditos en todo el estado. Bueno, llevamos ya acumulado una colocación de alrededor de 800 millones de pesos en más de 8,500 créditos. Estamos hablando tanto de hombres como de mujeres y específicamente del programa Fuerza Mujer. La semana pasada alcanzamos ya dispersar 300 millones de pesos a dar 2,000 créditos para beneficiar a 1,700 mujeres.
Cabe señalar que con estos créditos es factible beneficiar a todos los sectores, desde el primario hasta el industrial, de modo que agricultores, ganaderos, comerciantes y transformadores pueden acceder a ellos. Los interesados en esta información respecto a los diversos esquemas de financiamiento pueden consultar el sitio web sifinancia-necesitouncredito.com o bien marcar al 070 y al 443-113-7700 con extensiones de la 502 a la 506. Para la radio y la televisión pública de Michoacán, Saraí Rangel. Hacemos una pausa, regresamos con más. Le invitamos a establecer comunicación vía WhatsApp al 4438-660901. Regresamos. En Mula de 6 tendremos a la alcaldesa de Penjamillo, Sisique Peña. No he vivido de un partido político. Llamó la atención el marxismo, leninismo. Me he dedicado al activismo. Sin las mujeres, no. Y yo sostengo, sin los hombres, no. Y tenemos que trabajar hombres y mujeres de la mano. En Penjamillo se suscitó lo que se suscitó desde dentro. Me corretearon con cuernos de chivo asomándose los tipos en la camioneta. Los nazis crearon las metanfetaminas para convertir a sus soldados en seres incansables y deshumanizados. Bajo su efecto, el ejército nazi inicia la peor guerra de la historia y crea los campos de exterminio. Hoy el cristal se usa para controlar la mente de jóvenes que buscan placer y la de jornaleros y maquiladores que buscan energía para trabajar día y noche. Busca la línea de la vida, 800-911-2000. Para vivir feliz, no necesitas meterte nada. Es tiempo de Quinchecua. Las celebraciones tradicionales vuelven a cobrar vida en un escenario mágico, en un recorrido lleno de colores, sones, comparsas y danzas. Del 17 al 19 de marzo, a partir de las 20 horas. Un viaje desde la cosmovisión de nuestros pueblos originarios hasta las fiestas patronales y celebraciones tradicionales en las hermosas Yacatas de Sinsunzan. Boletos gratuitos en michoacán.travel. Michoacán, el alma de México. Michoacán, honestidad y trabajo. Conversar es divino, pero los dioses no hablan. Digo, es increíble. Hacen, deshacen mundos mientras los seres humanos charlan. ¿Qué de malo tiene hablar del dolor? Que a veces estamos como que en el limbo. A Chivas le tengo muchísimo cariño. Viví mis primeros viajes en la imaginación. Creo que es algo muy gratificante. Aquí, alrededor de la fogata, sabemos de conversación humana. Me gusta ver a mi esposo trabajando. Cálida. A los obreros que se vuelven tiranos. Yo ya no me resisto, sé que las mujeres llevan la batuta. Íntima. Que hago canciones panfletarias. Y le bebemos, exactamente. Sobre todo, original y honesta. Soy un moro judío que vive entre los cristianos. Soy canario a muerte. Todo el sistema al pueblo. Gracias por seguir con nosotros aquí en su noticiero a las 8. La Secretaría del Bienestar entregará de nueva cuenta apoyos económicos a personas de la comunidad LGBTIQ+. El pasado 2 de marzo, la Secretaría del Bienestar abrió su convocatoria para la entrega de apoyos económicos a personas que pertenecen a la población LGBTIQ+. Y va enfocado a esas personas que son activistas o que promueven los derechos de la población LGBT. Puede ser cualquier tipo de actividad, siempre y cuando vaya encaminada a la defensa de los derechos de la población LGBT o acciones de visibilización. Para eso es el apoyo económico que se otorga y como requisito se les pide pues la solicitud, su copia del INE, una carta de autoadscripción y una carta bajo protesta. Guillermo Maldonado Silva, subdirector para el bienestar de las personas LGBTIQ+ de esa secretaría, puntualizó que el apoyo se entregará por única ocasión y será nuevamente de 1,000 pesos. Este año 2023 decidimos hacerlo nuevamente, pero atendiendo a la experiencia del año pasado lo incrementamos a 200 apoyos. Y obviamente tiene también cobertura estatal. La convocatoria salió el pasado 2 de marzo, en cuestión de 5, 6, 7 días.
recibimos prácticamente ya alrededor de 180 solicitudes. Vamos a hacer una primera entrega de los primeros apoyos el 31 de marzo, que es el Día Internacional de la Visibilidad de las Personas Trans, y ese día otorgamos los primeros 55 apoyos a personas de diferentes municipios. Actualmente Michoacán es el segundo estado de la República que entrega este tipo de apoyos y el año pasado se otorgaron en total 101 en 11 municipios del estado. Para la radio y la televisión pública de Michoacán, Isaac Olivares y Leticia Ruano. La Tierra Caliente y los pueblos originarios son las dos zonas del estado con mayor dificultad de reconocimiento a la diversidad sexual. Así lo señaló Guillermo Maldonado Silva, subdirector para el bienestar de las personas LGBTIQ+, de la Secretaría del Bienestar. De ahí que esa área del gobierno realiza diferentes acciones para visibilizar a este sector de la población, no solo en estas regiones de Michoacán, sino en todo el territorio michoacano. Como es la estrategia Transmites, a través de esta se realiza un acompañamiento en el cambio de identidad y la homologación de los documentos de identificación oficial para quien los solicite. Que es una guía que elaboramos, que va enfocado a las personas trans que quieren hacer su trámite de reconocimiento de identidad de género, que es un trámite que realiza el registro civil, pero que aquí se les da un acompañamiento a las personas, y el acompañamiento no es que lleguen y decirles que vayan a alguna oficialidad del registro civil, sino que la jefa de departamento encargada va a acompañar a la persona a la oficialidad del registro civil para que esta persona reciba obviamente una buena atención, un buen trato, no reciba ningún tipo de discriminación, y no solamente es a la oficialidad del registro civil, sino es también al Instituto Nacional Electoral, al SAT, porque hay personas que ya tienen su RFC y que quieren también homologar su nombre, y también ya hicimos el acuerdo con la Secretaría de Educación para que también se homologuen los certificados de educación básica y educación media superior y superior. Y de 2022 a lo que va de 2023 se han atendido y se han acompañado a 50 personas trans. Es momento de saludar a Gema Rejón, que nos tiene todos los detalles de la cultura. Gema, un gusto saludarte en este espacio aquí a las 8. Muy buena noche. Noche, Erich, y miren, bien dicen que febrero loco y marzo otro poco. Y en esta noche un poco fría comenzamos